Bienvenidos, hermanos, empecemos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta tarde con agradecimiento en nuestro corazón para agradecerte estos momentos que la Iglesia de Tlaltén, conjuntamente con el Presbiterio Suroriente Valle de México. A la distancia nos unimos porque el que nos une es tu Espíritu Santo. Muchas gracias por esta tarde que podemos estar unidos a distancia, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas cada corazón que escucha, cada corazón que se conecta, Señor Jesucristo, a este culto, Señor. Queremos, Señor, ofrecerte todo nuestro entusiasmo para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Bendice cada corazón, bendice cada vida, Señor. Que podamos en esta tarde estar más cerca de ti, Señor. Aunque nuestras autoridades por la pandemia nos dicen que tenemos que estar a 1,5 metros de distancia, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos acerca más a ti, cada día más cerca de ti, oh Dios eterno. Todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Salmo 116, versión Reina Valera. Veamos la santa palabra de Dios. Salmo 116. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Dice así la santa palabra de Dios: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a mi reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé.
estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo. Soy hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Himno 8 de la iglesia. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. El volumen del órgano un poco más bajo. Están así, así. Himno 194, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me redimió. Cantemos con voz al Señor. Este día es día del Señor. Vamos a cantar el himno 194, grande gozo hay en mi alma hoy.
Oremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Hay grande gozo en nuestro corazón, Señor, al sentir tu presencia en nuestro hogar, al sentir tu presencia en nuestra vida, en nuestro trabajo, Señor. Oh Dios eterno, gracias porque esta pandemia va pasando, Señor, va quedándose en el olvido, Señor. Y ahora, Señor Jesucristo, podemos agradecerte que nos hayas librado, Señor, de tantas cosas, Señor. Tantas cosas que ni sabíamos, Señor, pero tú ahí estabas junto a nosotros. Tú vas con nosotros, Señor. Tú dices, yo estoy con nosotros. Al pueblo de Israel, tú estabas con ellos en el tabernáculo y ahí los representabas. Tú estabas a su lado, Señor. Estabas con ellos. Tú también estás con nosotros, Señor. Tú también estás en medio de tu pueblo, Señor. Sentimos tu presencia, sentimos tu amor, tu compañía. Sentimos, Señor, tantas bendiciones de parte tuya, Señor. Por eso esta iglesia de Tlaltenco, juntamente con el presbiterio Suroriente, te agradecemos, Señor Jesucristo. Agradecemos tu valiosa ayuda para con nosotros. Tú siempre velas por nosotros. Tú siempre, Señor, no te olvidas de nosotros. Siempre estás al pendiente de lo que nos hace falta. Siempre estás al pendiente de lo que, de las carencias que tenemos. Tú suples toda necesidad conforme a todas tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Cantemos ese coro porque tú eres. Cántelo en agradecimiento a Dios. Tantas bendiciones que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Cantemos después porque tú eres bueno. Y cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque tu justicia eterna
Porque tú eres bueno, porque para siempre tienes misericordia, que cada mañana sé que en ti puedo confiar y sostienes por tu gracia. Porque tú eres bueno, porque tu justicia en tu verdad por tu senda de justicia y amor. Cada mañana despertar, sí, y puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana despertar, no puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Dios dice, usted enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, poniéndole las manos y ungiéndole con aceite, ¿verdad? Dice que la fe del justo puede mucho. Estás enfermo, hermano, perteneces a una iglesia, llama a los ancianos, llama al pastor, llama al diácono, que oren por ti, que te unjan con aceite, ¿verdad? Dice la oración de fe puede mucho. Y después dice, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Oremos al Señor, ¿sí? Por las necesidades. Padre nuestro, ahora nos acercamos a ti a través de la oración, como nos dice tu palabra, pedir todo lo que quieras. Y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará todo lo que necesite. Oh Dios eterno, nos acercamos aquí en el nombre de Jesús para pedirte por nuestras necesidades. Oh Dios eterno, en cada hogar hay innumerables de problemas. En cada vida, en cada uno de tus hijos, hay innumerables de luchas, Señor Cristo. Oh Dios eterno, muchos que quisiéramos volver atrás, Señor, pero ya no podemos, porque hemos sido rescatados por ti, Señor. Ya no podemos volver atrás, Señor, como cantamos, porque hemos sido entregados a ti como ovejas para ti, Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, pero te pido, Señor, te pido bendición por cada hogar de este presbiterio, de esta iglesia, de Tlaltenco. Oh Dios, bendice cada hogar, Señor. Oh Dios eterno, a lo mejor hay falta de trabajo, Señor. Tú suple toda necesidad. No creo que haya falta de alimento, porque tú dices tu palabra que he visto justo desamparado y su descendencia que no ande mendigando el pan, Señor. Suple toda necesidad, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti con fe, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a acercarnos a ti con fe, oh Dios eterno, Señor. Tal vez alguno de mis hermanos como nosotros en la familia hemos perdido a un ser querido, Señor. Tú suples toda necesidad. Tú suples, tu Espíritu Santo es el que consuela, Señor. Tu Espíritu Santo consuela, Señor. Si algún hermano, si alguna familia también ha perdido a algún ser querido, Señor, tu Espíritu Santo es el que consuela, Dios eterno. Muchas gracias, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Aumentanos la fe. Tu palabra dice, yo estoy con ustedes todos los días, todos los días. Ayúdame a creer que tú estás conmigo, que estás con tu iglesia todos los días, oh Dios, hasta el fin, oh Dios eterno. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios bondadoso. Muchas gracias. Gracias, oh Dios eterno. Queremos probar de tu misericordia, Señor. Muchas gracias.
Prepara mi corazón, Señor, para recibir tu palabra. Prepara mi corazón, Señor, para recibir tu hermosa palabra. Oh Dios eterno, tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, Señor. Prepara mi corazón para recibir tu santa palabra, ese bálsamo que tienes para nosotros en esta tarde. Muchas gracias, oh Dios eterno. Bendito tu nombre para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a considerar la palabra del Señor en Romanos. Amén. Vamos a considerar la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Amén. Disculpen, hermanos. Vamos a considerar la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Busque la palabra de Dios en esta porción. Y bueno, reciba un saludo de nuestra hermana Marta aquí en la iglesia de Getsemaní. Vamos a considerar en esta noche, en esta tarde, un tema muy especial. Preguntábamos en la mañana a los niños, a los jóvenes, ¿qué se celebra hoy? ¿No? Y si yo saliera a preguntar en la calle, en algún lugar donde no conocen al Señor, pues me dirían, no, y hasta con sus disfraces, los niños, los jóvenes, ¿no? En sus fiestas, pues celebran hoy la fiesta, bueno, ahora norteamericana del Halloween. Más adelante, el día 2, pues celebran aquí la fiesta del Día de Muertos.
Pero nosotros, hermano, tenemos una celebración que también debe ser causa de gozo, que debe ser una causa de, pues, de mucho orgullo, que debe ser una causa de orgullo para nosotros como hijos de Dios. Amén. Y este motivo, esta fiesta que nosotros celebramos es la Reforma Protestante. Seguramente ya todos lo sabíamos, pero bueno, vamos a considerar un poco acerca de estos aspectos. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se dice que este fue el texto con el cual el Señor habló a aquel hombre, y ahorita vamos a considerar con el cual él se motivó aún más a predicar y a protestar en contra de las injusticias de la Iglesia Católica, este hombre Martín Lutero. Y quiero que sepa, hermano, que ya sea para bien o para mal, desde que Jesús se fue en aquella ascensión, desde que envía a su Espíritu Santo ahí en Pentecostés, Jesús, hasta el año de 1517, hoy celebramos los 504 años de nuestra Reforma Protestante, desde que Jesús establece su iglesia aquí en la tierra, hasta ese momento, siempre fue una sola iglesia, ¿no? Normalmente a nosotros nos gusta protestar y, bueno, nos gusta decir de todas las atrocidades que cometió la iglesia, bueno, para bien o para mal, pues era una sola iglesia, con el nombre de una sola iglesia. Ya después, muchos hombres de Dios, se levantaron en contra de todas esas injusticias. Fue cuando se hace esta separación. A raíz de la Reforma Protestante, pues tenemos lo que es la iglesia cristiana, evangélica, los protestantes que somos nosotros, y también está la iglesia católica. Ahora sí, ya bien definida esa iglesia, ¿no? Donde pues sus doctrinas como el purgatorio, la infalibilidad papal, todo eso que considerábamos en las escuelas dominicales acerca del catolicismo romano, pues empiezan a tener más fuerza porque ahora ya no hay protestantes dentro de su iglesia que les impidan promover todas esas doctrinas. El papado se convirtió en algo, pues, si ya tenía fuerza antes de la Reforma, pues después de la Reforma, pues tomó aún mucha más fuerza. Se formulan otras doctrinas. La doctrina del purgatorio no es algo muy antiguo, es algo reciente que se da después de la Reforma. Todo eso de acerca de las doctrinas de María, ¿no? Y todas estas cosas que son características del catolicismo romano, pues toman mucha más fuerza a raíz de la Reforma Protestante, ya que están separadas. Su revelación para ellos, dicen, está dividida en tres partes, ya lo considerábamos que es su magisterio, la tradición y la escritura. Por otro lado, quedamos nosotros, los protestantes, a raíz de esa reforma, pues se da más libertad a la educación académica. Hasta ese entonces, hasta los tiempos de la Reforma, la Iglesia controlaba todo, los avances científicos, controlaba la educación, lo que se impartía, ¿no? Esa unión de Iglesia-Estado. Pues la Reforma vino a cambiar y a separar sobre todo esa educación académica. Se liberó en ese aspecto de la Iglesia católica. También a raíz de la Reforma se levantan también grandes hombres, grandes pastores que predican, que van como misioneros en todo el mundo. Martín Lutero inició su movimiento en Alemania y en la Catedral de Wittenberg, y pues ese nuevo movimiento debió llegar a todo el mundo, casi como una nueva iglesia que debió ser esparcida por todo el mundo. Y bueno, lo más característico de la Reforma Protestante es que se pone a la Biblia como la máxima autoridad y fuente de revelación, fuente de inspiración divina. Y hermano, hasta ese entonces pues ya había divisiones acerca de las principales doctrinas, acerca de las principales corrientes que estaban en la iglesia. Repito, era una sola iglesia hasta ese entonces, antes de la división en la Reforma.
Había ya discusiones entre sus teólogos que pues ya se venían preparando para lo que iba a ser la reforma. Hombres como John Wycliffe, hombres como Juan Hus, que ya venían anunciando pues esos problemas internos que había en la iglesia, hasta que este hombre, Martín Lutero, un fraile alemán, pues toma esa iniciativa, después de que las bulas o las indulgencias, ¿no?, que permitían a una persona, o bueno, a la familia de una persona después de muerta, que a través de sus donaciones, a través de sus pagos, o incluso en vida, ¿no?, que compraran esas indulgencias para poder tener acceso al cielo. Eso fue como la gota que derramó el vaso, esas indulgencias que significaban pues la salvación por pues comprar con aspectos materiales, y bueno, esto desmeritaba completamente y hacía ineficaz la obra de Cristo. Esto no podía ser así. Por eso fue que Martín Lutero se levantó en contra de ello, y más que nada porque, bueno, estos fondos fueron para construir la Basílica de San Pedro en Roma, y pues esto fue, repito, la gota que derramó el vaso. Este hombre fue también en sus inicios, después de haber estudiado la teología, fue un maestro de catecismo. El catecismo es una forma de enseñanza mediante preguntas y respuestas, principalmente a los niños o a pues los nuevos convertidos, para que ellos entiendan el significado y pues la esencia, las bases de la fe. Esto era a lo que se dedicaba Martín Lutero cuando pues formaba parte de la Iglesia católica, hasta que pues leyendo la palabra del Señor encontró y recordaba estas palabras: mas el justo por la fe vivirá. Esta escritura, si ahí tienen en su Biblia la cita de Habacuc, del profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. La encontramos también en Gálatas, también en Hebreos. Pero la esencia, hermano, es el poder del evangelio a través de la fe, para que nosotros podamos encontrar y alcanzar la justicia divina, que no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. También en 1 Corintios dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo de principio a fin es a través de la fe. Entonces, Martín Lutero, al ver todas las injusticias, todas estas herejías que la iglesia estaba promoviendo, pues acusa a la autoridad, al papado, al magisterio, los acusa de abusar de su autoridad, de ser inmorales y de pues enseñar doctrinas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y esta fecha que recordamos es la fecha en la que él, el 31 de octubre, ahí en la Catedral de Wittenberg, pega sus 95 tesis. Les recomiendo que lea, hay muchas páginas, artículos en internet donde usted puede leer acerca de pues estas 95 tesis. No son, hoy, bueno, si decimos tesis, los estudiantes se espantan, ¿no? Dicen, les dejan de 20 hojas, de 30 hojas para hacer su tesis. No, estas tesis de Martín Lutero son pequeños párrafos, 95 párrafos, donde se da a entender el por qué se busca la reforma. ¿Sí? Entonces, Martín Lutero fue influenciado por estos hombres que mencionábamos antes. John Wycliffe, que vivió en el siglo XIV aproximadamente, o bueno, en el contexto del siglo XIV, ya desde antes, y todavía, bueno, ya desde ese entonces se venía anunciando esas injusticias de la iglesia. El hombre también usado por Dios, Juan Hus, que fue incluso quemado por proclamar y buscar la verdad, ¿no?, por acusar también a la autoridad eclesiástica del momento. Y sí, bueno, también ahorita estamos en los lunes con los jóvenes estudiando acerca de este movimiento que fue la Reforma, y se describe como un movimiento religioso, pero también fue un movimiento político. Imagínense, la iglesia tenía autoridad sobre los grandes emperadores, sobre los grandes reyes de Europa, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Entonces, pues estos reyes querían independizarse, estos reyes también querían tener su propia autoridad. Al Papa le decían que él era el soberano. Ellos ni siquiera, o bueno, pasaban a un segundo término, simplemente como lo que serían gobernadores de provincias. El Papa era como el emperador.
Entonces estos hombres buscaron su independencia y es por eso que en muchos lugares de Europa, muchos países de Europa, pues apoyaron al movimiento protestante buscando que fuera digámoslo así, la religión oficial de su país para poder lograr esa independencia, entre comillas, de la Iglesia Católica, ¿no? Ahí viene una decadencia. Eso fue lo que más perjudicó a la Iglesia Católica, el hecho de que muchos reyes se sublevaran, grandes reinos, y sin saberlo estos reyes, pues se beneficiaron a sí mismos, Inglaterra, Holanda, Alemania y los países nórdicos hoy son grandes potencias gracias en gran parte a que instituyeron pues los ideales de la Iglesia protestante, ¿no? Estados Unidos, que fue influenciado por Inglaterra, pues tienen repito, este beneficio por haber puesto como su religión oficial, como su movimiento oficial, al movimiento protestante. Vemos por el contrario a países que se quedaron con los ideales católicos, como España, y que influenció en toda Latinoamérica, países que están en decadencia, que son más movidos por las tradiciones que por la palabra del Señor, pues estos países que adoptaron o que se quedaron con la Iglesia Católica, pues se vieron políticamente, económicamente y socialmente también perjudicados. Repito, basta echar un vistazo a cómo está la situación en España, el contexto en Latinoamérica para entender lo que pues estamos diciendo y cómo está la situación en países que sí adoptaron el movimiento protestante como Inglaterra, Alemania, Holanda y repito, los países nórdicos. A raíz de la Reforma Protestante viene lo que son las 5 solas. Usted ya las conoce, las 5 solas de la Reforma Protestante, que no surgieron inmediatamente en ese momento, sino que se fueron formulando poco a poco hasta que se pudieron conjuntar. Y son, en primer lugar, solo la Escritura. Solo a través de la Escritura podemos conocer a Dios, podemos entender su plan de salvación y es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Luego, solo la gracia, sola gratia, que quiere decir que que la gracia es la fuente de salvación para nosotros, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. También tenemos solus Christus, solo Cristo, solamente a través de la persona y la obra de Jesucristo es que nosotros hemos alcanzado la santificación y la justificación. Luego tenemos 4, sola fide, solo a través de la fe, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Solo a través de la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y por último, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El propósito, hermano, de la salvación es que Dios sea glorificado. ¿Sí? No es que nosotros nos libremos del infierno, no es para hacernos más felices, no es para buscarnos un propósito en la vida. El propósito de la salvación es que Dios sea glorificado. Aleluya. Y estudiando un poco acerca del tema y viendo más o menos el panorama histórico, yo me preguntaba, ¿y cuál? Bueno, ya vimos que hay muchas causas, pero ¿cuál será la causa principal de pues al momento en el que se dio la reforma, pues había una decadencia muy grande de la iglesia. Había una decadencia tremenda en el aspecto espiritual y moral de lo que era la iglesia. Y yo me preguntaba por qué. Y bueno, en la preparatoria yo llevaba la materia de filosofía y era una materia en donde estudiamos grandes pensadores de la antigüedad, ¿no? Desde los griegos hasta, y pasando por esto, sobre todo hombres de la Edad Media como Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, Erasmo de Rotterdam, todos estos los estudiamos en filosofía y yo me daba cuenta que estos hombres fueron grandes filósofos, grandes teólogos, pero se centraban en debatir, en discutir acerca de cuestiones teológicas, acerca de cuestiones filosóficas relacionadas con la filosofía. Eso era su preocupación principal, ¿no? Y bueno, fueron grandes hombres que Dios levantó en su momento, repito, ustedes deben conocerlo, Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, y se centraban en debatir, por ejemplo, la deidad de Cristo, ¿no? Y ellos afirmaban que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Hablaban de temas como la moralidad cristiana, acerca de la Trinidad,
y llegaban a acuerdos, pero esas eran sus ocupaciones filosóficas, digámoslo así, académicas. Después de esto, vemos después de la Reforma Protestante, que los grandes hombres que Dios levantó fueron grandes predicadores, grandes hombres de Dios, grandes, claro, teólogos, pero que comunicaban la palabra de Dios, todo el consejo de Dios al pueblo, empezando desde Lutero, John Wesley, Newton, Juan Calvino, el príncipe de los predicadores, le llaman Charles Spurgeon, grandes predicadores como Martin Lloyd Jones, y bueno, en la actualidad también hay, y para no entrar en controversia de que el hermano me recomendó a aquel, bueno, pero usted sabe que el Señor ha levantado grandes hombres que predican su palabra, y esta es la diferencia, que ya no nos enfocamos simplemente en la filosofía, en lo académico, sino ahora buscamos entender la palabra del Señor. Los grandes predicadores que comunican las verdades de la palabra de Dios al pueblo. Esto es lo que la iglesia necesita. Esa es la reforma. Que la iglesia entienda la palabra de Dios. Hasta ese entonces, las misas, los cultos se hacían en latín y se le privaba al pueblo del entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es que estaban en un oscurantismo. Por eso es que estaban privados del entendimiento. Pero el Señor, por eso es que levantó a grandes hombres. Siempre hubo un remanente que comunicara la palabra del Señor. Debemos nosotros entonces estudiar la palabra del Señor y también estudiar pues todos estos aspectos de historia que son importantes para nosotros. Cuando daba un tema con los jóvenes, el inicio de este trimestre acerca de la reforma, yo les preguntaba qué es la reforma y muchos no saben lo que es la reforma. Y todo esto pues bueno, vemos a través de esto que pues este desconocimiento puede hacer que se repitan los mismos errores, creerse todo lo que se les dice aquí en el púlpito. Entonces, eduquémonos, hermanos, pongamos diligencia en los asuntos de Dios para que pues tengamos esa certeza de lo que tenemos nosotros, está de acuerdo a la palabra del Señor. La iglesia necesita alimentarse de la palabra del Señor. Ahora, la reforma, si usted busca en el diccionario, le aparece una definición que dice que es buscar algo novedoso o algo mejor. Pero de acuerdo a lo que es la reforma en cuanto a la iglesia, no es algo nuevo o algo mejor. Han surgido hoy muchas nuevas doctrinas, muchos nuevos pensamientos, ¿no? Y tenemos ahí que la doctrina de la prosperidad, que el evangelio de la prosperidad, que pacta con Dios para que tengas dinero, para que te vaya bien en la vida. Eso no es lo que dice la palabra del Señor, esas son nuevas doctrinas. La reforma es regresar al plan original de Dios, lo que el Señor había preparado para su iglesia. No es buscar cosas nuevas, sino buscar lo que Dios quiere. Y eso es algo inmejorable. Eso es algo que no se puede tener algo mejor, porque es perfecto. Es la palabra del Señor, aleluya. Entonces, por eso es que es importante comunicar el evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios. No la filosofía es el poder de Dios. Es el evangelio, es la palabra que el Señor había mandado, primeramente dice por sus profetas y luego ha sido confirmada por nosotros. Déjeme leerle ahí en Corintios, primero a los Corintios, si gusta acompañarme, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
No necesitamos filosofía. El apóstol Pablo no necesitó a esos filósofos de los que se habla, Nietzsche, y todos estos hombres que negaron su existencia. El evangelio, hermano, debe ser puro, debe ser tal como el Señor lo ha anunciado, para que se conserve, para que tenga el efecto que debe tener pues, en cada uno de nosotros. Más adelante ahí, Pablo les reafirma que el evangelio no es sabiduría de los hombres. Dice, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Imagínense si Pablo se pusiera a debatir ahí en el Areópago, si se pusiera a debatir ahí con los grandes filósofos de su época. Hubiera causado más bien perdición. Dice que acarrean más bien perdición. Todas estas cuestiones necias y vanas filosofías de las que también le advierte a Timoteo. Dice, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios que salva, el poder de Dios que renueva, el poder de Dios que reforma. Así se llama nuestro tema, el poder de Dios renueva. Por eso dice el apóstol ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No se adapten a este siglo. Este siglo se refiere al tiempo en el que estamos viviendo. Martín Lutero, en lugar de adaptarse, él reformó. Él leyó estas palabras, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, sino reformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un entendimiento que solo puede ser perfeccionado a la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, la palabra de Jehová es limpia, que alumbra el corazón. El Salmo 19, que alumbra, que hace sabio al sencillo. Sin la palabra del Señor somos sencillos. Dice que el sencillo va y recibe el daño. No seamos así, hermano. Busquemos esa diligencia en conocer del Señor. Tengamos estudios bíblicos de manera personal, en congregación. Gracias a Dios, en la iglesia aquí en Coxtocán, estamos hablando acerca de Romanos, estudiar libros completos para que la iglesia se nutra, para que la iglesia se enriquezca. Solo una vida, hermano, transformada por la palabra de Dios es capaz de reformar en su entorno. Saturemos nuestra vida de la palabra del Señor. Jesús dijo, del tesoro del corazón habla la boca. De toda palabra ociosa daremos cuenta. Pero hermano, si nosotros buscamos, si nosotros nos esforzamos en buscar de la palabra del Señor, también seremos de bendición, no solamente para nosotros mismos, sino también para todos aquellos que nos rodean. Y entonces, quizá no seamos como Martín Lutero, ¿no? Hombres tremendos que el Señor usó, pero ahí donde estamos, ahí en nuestra escuela, ahí en nuestro trabajo, en la oficina, en nuestro salón de clases, el Señor nos va a usar para hacer un gran movimiento y podamos llevar poder, podamos llevar gloria a Dios a través de la salvación de las almas. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias porque nos hablas y nos instruyes, Señor, acerca de cómo debemos nosotros vivir, acerca de cómo nosotros debemos llevar tu palabra. Perdónanos, Señor, porque quizás hasta ahora no hemos sido diligentes en buscarte, quizás no hemos sido diligentes en hacer tu voluntad, pero ahora, Señor, te pido que tú nos bendigas, que tú nos des esa diligencia para aprender de tu palabra y comunicársela a tu pueblo, y así ser reformadores para la gloria de tu precioso nombre, que podamos protestar contra toda injusticia, protestar contra todo, Señor, todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti. Padre celestial, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, y que nos bendigas grandemente. Aleluya, Señor, y amén. Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres con los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A Dios gracias, hermanos, por habernos conectado, haber estado en este precioso culto, a todos nuestros amigos y hermanos, que a través de este gozo, de esta alegría, de estar en comunicación con nuestro Dios, hemos hecho caso en obedecer, en conectarnos, en estar atentos a la palabra. Dios nos ha bendecido a través del canto, a través de la oración, a través de su palabra. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, haber escuchado tu palabra. Te rogamos, Señor, que prosperes esa palabra, prosperes ese gozo, esa alegría en cada uno de nuestros corazones y tu bendición permanezca con nosotros como hasta ahora. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente tiene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová oraré por largos días. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Usted y yo decimos amén. La paz de Dios.